Bueno, vamos a hablar acerca de, por favor, ya. Vamos a hablar acerca de lo que complete de ciencias naturales del ser bachiller. Por favor, compañeros, hagan silencio y atiendan. Tengan la bondad. ¿Sí? Verán. A lo que compete esta prueba, ustedes ya se les ha hablado un poco, ¿no? Esta es la más cara, entonces ustedes tienen esta parte donde que está el tiempo, ¿sí? Para las dos pruebas. Recuerden que en este tiempo ustedes van a dar ciencias naturales y estudios sociales, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es el tiempo para rendir ambas pruebas. Bien, en este caso vamos a ver las ciencias naturales. Otra cosa, recuerden que este es el área de la pregunta, este es el área de las opciones, y aquí en cambio está como en las diferentes pestañas, ¿no? Si usted ya aquí cliqueó ahí la opción, digamos que fuera esa, automáticamente esta ya, la pregunta 1 se pinta de verde, ¿sí? Digamos que esta ya esté verde, toditas, y digamos que excepto esta todavía no está de verde, quiere decir que no la he pintado aún. Entonces cliqueo allí, me mandará la pregunta 10, cliqueo la pregunta 10, la que yo considero que es, y con eso ya está respondido. Al finalizar todo el cuestionario sale finalizar, clica en finalizar y le arroja su nota, ¿ok? ¿Sí? Bien. Entonces hagámosle esta pruebita. Dice, bueno, voy a maximizarlo un poco más para que ustedes puedan observar. Listo. Dice, dos esferas metálicas ejercen una fuerza de repulsión F1. Si se duplica una de las cargas, entonces ¿cuál es la nueva fuerza F2? Esto se basa en el principio de la ley de Coulomb. ¿Sí? Ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? No habría necesidad que anoten, no, más bien atiendan, porque como esto ya va ya video, entonces ustedes lo pueden repetir las veces que quieran. La ley de Coulomb dice que la fuerza generada por dos cargas es igual al producto de la carga 1 por la carga 2, esto por una constante K, no le paren bola a esa constante, dividido para el cuadrado del radio, ¿sí? Entonces voy a aplicar para el primer caso. Dice dos peras de metal con cargas eléctricas iguales, quiere decir que Q1 es lo mismo que Q2, o sea, para la fuerza 1 sería igual. Como las dos cargas son iguales, le llamo Q, a la otra carga también le llamo Q por K, que K es una constante, no le paro bola, sobre R cuadrado, ¿ya? Total, F1 me queda igual a Q cuadrado, Q por Q cuadrado, no se olviden, por K sobre R cuadrado. Ya. Ahora, ¿qué pasa si reemplazo para la fuerza 2? Mi fuerza 2, en cambio, ¿sí? Dice que si se duplica la carga de una de ellas, es decir, una de ellas ya no vale Q, ahora está duplicada, entonces ¿cuánto valdrá? 2Q, ¿no es cierto? Una de ellas nomás. La otra, ¿cuánto vale? Q mismo, no pasa nada con la otra. Pero una de ellas, miren, esta se duplicó la carga por K sobre R cuadrado, es decir, me queda la fuerza 2, me queda igual a 2Q cuadrado por K sobre R cuadrado. Ahora miren, si se dan cuenta una cosa, Q cuadrado K sobre R cuadrado es F1, es decir, en esta ecuación de aquí, en esta, yo tengo F2 igual, pero aquí está lo mismo, miren, Q cuadrado K sobre R cuadrado, es decir, es lo mismo que esto. Pero ¿qué es eso de ahí? Es F1, ¿no es cierto? Es decir, F2 es 2 veces F1. Por lo tanto, ¿qué ha pasado con la carga? ¿Cuál de las opciones será la correcta?
más acá para que pueda visualizar el compañero. No le tapó alguien, no. De pronto. No, de aquí, no le tapo. Sigue, sigue. Ya, entonces, ¿cuál de las opciones es la correcta? A ver. La primera, ¿no es cierto? Donde que dice que F2 es el doble que F1, ¿ok? Eso. Bien, entonces la opción correcta ha sido la A. Usted va a cliquear aquí y ya está solucionado el problema. ¿Ok? Sigamos. El siguiente ejercicio es muy parecido. Yo diría que es el mismo. Miren. Dos cargas eléctricas puntuales, ¿sí?, ejercen una fuerza F0, se llama ahora. Solo no he cambiado de nombre, ahora es F0. ¿Ya? La primera fuerza de F0. Luego, perdón, F0. Luego, dice, se aumenta el mismo valor de la carga eléctrica una de ellas, se duplica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? El caso es el mismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál de las opciones será? La A, ¿no es cierto? F1 es el doble de F0, o sea, es exactamente la misma situación en este ejercicio de aquí. Vamos al siguiente. Bien, para hablarles un poquito de la energía. ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes formas de energía. Recuerden que la ley de la conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma en otro tipo de energías. Nosotros tenemos esos tipos de energías. Tenemos la energía potencial, que dice que la energía potencial, su ecuación es 1/2 de la gravedad por la altura al cuadrado, G por H, no, perdón. Es 1/2 de la gravedad por la altura. Eso quiere decir que a mayor altura tiene más energía potencial, ¿no es cierto? Sí, depende de la altura. En otras palabras, depende de la posición. ¿Sí? La energía potencial. Por lo tanto, la energía potencial es la que depende de la posición. La energía cinética, que es otra forma de energía, su ecuación es, perdón, aquí no es 1/2, disculpen, es la masa, no, masa por gravedad por altura. Sí, estoy equivocado. Aquí, esta sí es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí. Esta, en cambio, ¿de qué depende? A ver. No le paren bola a la masa. ¿De qué depende? De la velocidad, es decir, del movimiento, de cómo se mueve un cuerpo. Depende de la velocidad o del movimiento, es decir, depende de esto. La energía cinética depende del movimiento. Y la última forma de energía es la energía elástica. Esta energía elástica es 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Qué significa esta X? Quiere decir cuánto se deforma un cuerpo. Hagan cuenta que yo tengo aquí un esfero, ¿ya? Tengo aquí un esfero. ¿Ya? Y a este esfero yo le cojo aquí con una mano, le aprieto aquí. Y con un dedo, aprieto ahí, con el dedo, aplico una fuerza. Esto va a tender a deformarse, ¿no es cierto? A hacerse para abajo, a pandearse. Y si ustedes le sueltan abruptamente, se libera esa energía, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué está dependiendo este tipo de energía? De la deformación, porque el cuerpo se está deformando. Deformarse quiere decir cambiar de forma o alterar su forma. Es decir, la energía elástica depende de la deformación. Bien, ¿cuál de las alternativas es correcta? Debe tener 1C, ¿verdad? Sí. 1C, 2A, 3B. Sería la opción C. Y se acabó el problema. Sigamos. Podemos ver aquí a una señorita, ¿sí?, que está trepada en una balanza, ¿no es cierto?, en una báscula. ¿Sí? Lo que quiero saber es cuánto marca la balanza, cuánto marca la báscula. ¿Sí? El valor que vamos a tener aquí en la báscula. ¿Qué será? Según las opciones, la primera dice inversamente proporcional al peso. Es decir, a más peso de la señorita, menos marca la báscula.
¿Será verdad eso? Falso, ¿no es cierto? Directamente proporcional al área, es decir, mientras más área de contacto va a haber más va a marcar la balanza. No tiene nada que ver con el área, ¿no es cierto? Directamente proporcional a su peso. A más peso la báscula marca más. Sí, ¿verdad? Esta es la opción correcta. ¿Sí? La otra es inversamente proporcional a la masa, es decir, a más masa, menos marca la balanza. Falso, ¿no es cierto? También es falso. Perfecto. Entonces la opción correcta es la C. Vamos a la siguiente. Aquí dice dióxido de carbono en el ambiente. ¿Qué es el dióxido de carbono? Para hablarle un poquito, es un gas que generalmente sale de combustionar, de la combustión. Puede ser de combustión de leña, combustión de petróleo, combustión de cualquier derivado de petróleo. Entonces obtiene dióxido de carbono, que es el famoso CO2. ¿Otro nombre? ¿Cómo también se le conoce? Dióxido de carbono. ¿Otro nombre? Anhídrido. Anhídrido carbónico. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el problema de este gas? Verán. Hagan cuenta que esta es la superficie de la Tierra, ¿ya? Una de la parte de la superficie de la Tierra. Y aquí está parada la compañera, ahí está, en la superficie de la Tierra. Este tipo de gas, el CO2, tiene la capacidad de crear una capa, ¿sí? Esta capa, si no hubiera esta capa, digamos que originalmente era así, aquí está la compañera. Si no hubiera esta capa, los rayos solares ingresan, golpean contra la superficie de la Tierra. Parte de la energía se absorbe por la Tierra, parte. ¿Para qué? Para generar la vida, porque se dice que la vida viene del Sol. Toda la energía que tiene la Tierra viene del Sol. Entonces, y parte, lo que no necesita la Tierra, la libera a través del espacio. Miren qué inteligente que es el planeta, ¿no es cierto? Solo lo que necesita lo absorbe y lo que no necesita, nuevamente, se va al espacio. A este fenómeno de aquí se llama, este de aquí es reflexión. Reflexión. ¿Sí? Y este fenómeno de acá se llama refracción. Refracción. ¿Sí? Entonces, parte de la energía se refleja y parte se refracta. La energía que se refracta es la útil para la vida, y la energía que no se refracta, o sea, la que se refleja, es el exceso, lo que no necesita el planeta Tierra. El gran problema que provoca la capa de CO2 que se forma en la atmósfera es que ingresan los rayos solares. Parte se refracta y parte el problema es que vuelve, o sea, se produce como un choque, vuelve y otra vez regresa al planeta, es decir, no se libera hacia el espacio. Otra vez quiere liberarse, otra vez choca. Entonces se van provocando puntos calientes, la energía no está siendo liberada al espacio. Por lo tanto, está provocando muchos puntos calientes. Entonces, ¿cuál será uno de los efectos que está provocando el CO2? De los que están aquí. ¿Será que aumentan los recursos hídricos? Tenemos más agüita. Equilibrio de la temperatura ambiental. Es decir, la temperatura se está poniendo bien, chévere, todo eso. Crecimiento de la biodiversidad o aumento de la temperatura ambiental. ¿Sí o no es cierto? En otras palabras, esto de aquí, lo que le estoy expresando aquí, es el famoso efecto invernadero. ¿Sí? El CO2 es el causante del efecto invernadero. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces ya está resuelta esa pregunta. Vamos con la siguiente. Esta ya es una pregunta de química. ¿Sí? Dice, con base a la ecuación química, determina los gramos de hidrógeno que producirán al hacer reaccionar 6 moles de aluminio con ácido clorhídrico, considerado que el peso atómico del hidrógeno es 1. Verán, esto es cálculo estequiométrico, ¿ok? Lo que dice es lo siguiente. Ustedes tienen que ver si es que lo mismo que está acá, esa es la ley de la conservación de la masa para reacciones químicas. La misma cantidad de aluminios que tienen al lado izquierdo deben tener al lado derecho. ¿Cuántos aluminios tengo aquí? Acá, 2, ¿no es cierto? 2 por 1, 2.
¿Cuántos hidrógenos tengo? Acá 6 también. ¿Y aquí cuántos cloros? No hay que multiplicar por esto. 6, ¿no es cierto? Y aquí existe equilibrio. Se cumple con la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa para reacciones químicas, ley de la conservación de la masa, también se conoce como la ley de Lavoisier. Y hay un ejercicio más adelante que habla de la ley de Lavoisier. Sí, listo. Entonces, bueno, pero por el momento no es mi interés meterme todavía en la ley de Lavoisier porque vamos a verlo más adelantito. ¿Sí? Ahorita lo que quiero es resolver este problema. Dice, determina, lo primero que ustedes deben ver en una reacción es que esté igualada, es decir, que cumpla la ley de la conservación de la masa. Cuando ya cumple, entonces puedo proceder a hacer mis ejercicios. Dice, con base a esta ecuación química determina los gramos de hidrógeno, es decir, esto. ¿Sí? Que se producirán al hacer reaccionar 6 moles de aluminio, es decir, esto. ¿Sí? Con suficiente ácido clorhídrico. Ustedes siempre deben partir del dato que les dan. Les están dando 6 moles de aluminio. Entonces ponen 6 mol de aluminio. Cuando ustedes tienen ya en mol, deben usar la estequiometría a través de una regla de 3, pero de esta forma. Se ocupa la estequiometría, se hace una transformación. ¿Cuántos moles de aluminio tengo aquí en mi reacción química? 2, si se dan cuenta, 2, que es parte de mi reacción química. Eso le pongo acá abajo, 2 mol de aluminio, ¿forma cuántos moles de hidrógeno? 3. O sea, estoy ocupando los datos de mi reacción química, de ahí, de la reacción química. ¿Sí? Entonces, 2 moles de aluminio forman 3 moles de hidrógeno, de H2. ¿Esto de dónde sale? De la reacción química, de esta de aquí, de mi reacción, de esto. ¿Sí? De ahí sale la información. Ahora me preguntan, quiero saber cuántos gramos, porque la pregunta es, determina los gramos de hidrógeno. ¿Sí? Yo no quiero las moles de hidrógeno, quiero los gramos. Para pasarle de moles a gramos, ustedes ocupan en cambio lo que es el peso molecular. ¿A qué se dice que es igual el peso molecular? Miren que quiero del hidrógeno. ¿Cuántas H's tengo? 2. ¿Cuánto dice que es el peso de cada H? Aquí ya les están dando el peso de cada H, dice que vale 1. Entonces, 1 es el peso de cada H, pero como hay 2 H's, entonces el peso sería 2. Este valor viene en gramos sobre mol. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Siempre la relación es esta. Un mol de hidrógeno. ¿Por qué le pongo abajo para que se vaya con esta? Miren, así de simple. ¿Tiene cuántos gramos? 2, aquí lo está diciendo, el peso molecular. Tiene 2 gramos de hidrógeno. Y miren, se me va mol de aluminio con mol de aluminio. Y he pasado desde el dato que me dan de aluminio hasta lo que me pedían que eran gramos de hidrógeno. ¿Sí? Bien, entonces alguien me puede dar, bueno, este 2 se va a ir con este 2, y 6 por 3, 18. Es decir, tengo 18 gramos de hidrógeno. Entonces la opción correcta ha sido la C. Esta es la famosa estequiometría. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Vamos a la siguiente. Este es el problema más complicado que ustedes encuentran en la prueba de hacer bachiller. ¿Sí? Dice, el clorato de potasio tiene tanto. ¿Sí? Bien. Verán, ¿cómo se resuelve este problema de aquí? Igualmente, debo verificar si está igualada la reacción, si es que cumple con la ley de Lavoisier. Cloro 2, ¿no es cierto? Perdón, cloro 6, disculpen. Cloro 6. Aquí tengo un cloro y acá tengo 5, ¿no es cierto? No, aquí está un cloro y acá están 5, porque 5 por 1 es 5, están 6, están igualados. Potasios tengo 6, acá potasios tengo 1 y acá tengo 5 más, es decir, si tengo 6. Oxígenos tengo 6, ¿no es cierto? Aquí tengo 3 y acá tengo 3 por 1, 3, si están 6. Hidrógenos tengo 6, acá están 2 por 3, 6. Entonces sí está igualada la reacción. ¿Sí?
De una vez que ya está igualada, verifico que sí está igualada, entonces comienzo a hacer el cálculo. El problema de este ejercicio es el ejercicio más complicado porque es un ejercicio completo. Mi recomendación es que ahorita más o menos traten de aprender o de comprender cómo lo hago. Pero este mismo va en la prueba, entonces ya por último memorícese la respuesta porque es el mismo problema que siempre tomo. Entonces, ¿para qué voy a estar aprendiendo, no es cierto? Mejor dicho, ¿para qué voy a estar haciendo? Porque es un ejercicio que se demora bastante. Verán, dice el clorato de potasio se forma con cloro y hidróxido de potasio, otros productos. Siempre se parte del dato que ustedes les dan. Dice, si reaccionan 45 gramos de cloro, entonces ponen 45 gramos, 45 gramos de cloro. Sí, ya, tengo 45, perdón, 4 no, 45 gramos de cloro. ¿Sí? Dice que tiene una pureza del 85%. ¿Qué es esto de la pureza del 85%? No todo viene, pero como quisiéramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nunca lo hagan, pero la gente que consume, por ejemplo, cocaína, ellos se van muy confiados de que cuando se compran una dosis están ingiriendo cocaína, ¿no es cierto? Y no es cocaína. Apenas la cocaína debe ser un 10%. Todo lo que están consumiendo es pura basura, puro producto que les van poniendo. Dice que les ponen leche clean, les ponen cementina, les ponen talco, les ponen cualquier cosa para hacer aumentar. Es decir, el colombiano, el narcotraficante debe vender enterito, así purito. Pero a medida que, por ejemplo, la persona que compra ese ladrillo, hace 2 ladrillos con un ladrillo, mezclándole de todo ahí. Y el que compra uno de esas porciones que vende, lo mezcla otra vez más. O sea, cada vez quiere sacar más ganancia, va aumentando. Cosa que cuando llega donde usted, ya llega con poca pureza. ¿Sí? Eso sucede en todo, no solamente en la cocaína, sucede en todo tipo de sustancia que se venda. La gasolina, miren, cuando nosotros nos venden la gasolina a la gasolinera, no solamente nos venden gasolina, sino también agua. Y lo que marca ahí también es parte del agua. Por eso que cuando el vehículo va moviendo, no sé si han visto que el tubo de escape se va regando agua por el tubo de escape y ustedes dicen que está funcionando con agua. No, el agua que va saliendo ahí proviene de 2 fuentes. La una, el agua con la que viene mezclada la gasolina, y la otra, el agua que se produce en la reacción química, porque recuerden que cuando se quema un hidrocarburo se produce CO2 más agua. Sí, es decir, también se va produciendo agua en la reacción química, ¿no es cierto? Bien, entonces ustedes siempre tienen que multiplicar cualquier cosa por la pureza. La pureza dice que es el 85%, en decimales 0,85. Por favor, ¿quién me ayuda con ese valor? .25 gramos de cloro. En realidad eso es lo que tengo de cloro. Lo mismo hago con este otro dato, 90 gramos de hidróxido de potasio con el 70% de pureza. Entonces digo 90 gramos de hidróxido de potasio, KOH, multiplicado por la pureza que sería 0,70. 63 gramos de KOH. Verán, en la química no es como el maestro mayor, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien dice, a ver, miren, hagamos cuenta que yo tengo 5 sacos de cemento y una volquetada de arena. Cuando yo quiero hacer una masa para construir, digamos, una pared, ¿cuál sacaba primero, el cemento o la arena? Alguien dice el cemento porque apenas tengo 5 sacos, ¿no es cierto? Y de la arena tengo una volquetada entera. Falso. Depende de cómo hagan ustedes la proporción. Papás a decir, 7 de arena y 1 de cemento, ¿sabe decir? Sí, 7 de arena, 1 de cemento. ¿Quién sabe que se acabe primero la arena? Porque están poniendo más arena que cemento. Sí, los maestros dicen eso, dicen,
A ver, vamos a hacer una losa, aquí es 1-1, saben decir, o 2-1. Dicen 2 de arena, 1 de cemento. O sea, depende para qué se está haciendo la... Ahora, si por ejemplo es para hacer la casa del vecino, 10 de arena y 1 de cemento, ¿no es cierto? Para que se caiga encima del vecino, ¿no es cierto? Quedarme con el terreno, ¿no es cierto? Bien, entonces, y peor aún si es como es de la suegra, ¿no es cierto? Mejor que esa no le ponemos ni cemento siquiera. Bien, entonces estas son las masas que en verdad tienen. Sí, todo debe ser multiplicado por la pureza. Ahora, no es que ya está todo terminado bonito, porque miren, esos dos valores son el cloro de aquí y el KOH de aquí. Pero esos son reactivos. Cuando me dan dos datos de reactivos, yo debo calcular lo que se conoce como el reactivo limitante. ¿Cuál se agota primero? ¿Se agota primero el cemento o se agota primero la arena? Eso no lo sé. ¿Será que se agota primero el cloro o será que se agota primero el KOH? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál se agotará primero? El cloro porque tiene menos. Dicen, no es así, vuelvo y repito. Pueda que ustedes tengan apenas un quintal de cemento y una volquetada de arena, que primero se acabe la arena. ¿Qué tal si cogen 100 volquetadas de cemento por una, como de arena por una de cemento? Entonces la arena capaz que se queda primero. Entonces depende de lo que diga la reacción. Por eso ustedes tienen que pasar lo que se conoce como reactivo limitante, calcular el reactivo limitante. ¿Cómo se calcula el reactivo limitante? Parten de uno de ellos. Por ejemplo, parto de este. 38,25 gramos de cloro. No puedo hacer el cálculo en gramos para la estequiometría, debo pasar a moles. ¿Cómo se pasa a moles? Con el peso molecular. Aquí está el peso molecular del cloro, ya me lo están dando. ¿Cómo ocuparía eso el peso molecular? A ver, una mol de cloro ¿pesa cuánto? 71 gramos de cloro. Sí, con eso se da gramos de cloro con gramos de cloro, ya. Sí. Ahora sí ya puedo, de una vez que ya tengo en moles, ahí sí ya puedo ocupar la estequiometría. ¿Qué es lo que me dice la estequiometría? Cuando digo de estequiometría ya pueden ocupar lo que dice aquí la química, la reacción química. ¿Qué dice la reacción? A ver. ¿Cuántos gramos de cloro tengo en la reacción? ¿Cuántos moles, por decir? ¿Cuántos moles de cloro? 3 moles de cloro. 3 mol de cloro. ¿Ya? ¿Forman cuántos moles de KOH? 6 moles de KOH. Forman 6 mol de KOH. Ahí estoy pasando la KOH, que es lo que me están dando en el otro dato, miren. KOH. Pero me están dando en gramos, no me están dando en moles. ¿Cómo le paso de moles a gramos? Con el peso molecular. Peso molecular. ¿Dónde está KOH? Aquí está. El peso molecular del KOH es que es 56. ¿Cómo pongo? A ver. Un mol. Siempre la relación es un mol. Un mol de KOH. ¿Por qué le pongo abajo? Para que se vaya con mol de arriba. Miren. Un mol de KOH. Eso tienen que saber ustedes dónde poner. Tienen que ser vivos para saber. La cosa es que se simplifiquen. Para que simplifiquen uno tiene que ser arriba otro. Un mol de KOH tiene 56 gramos de KOH. Bien, ahí simplifico. Por ejemplo, esto ya se ve con esto ya se va con el cloro de acá, mol de cloro, y ya me quedan gramos de KOH. ¿Alguien me puede ayudar calculando eso, por favor? 38,25 por 6, 38,25 por 6 por 56 dividido para paréntesis 71 por 3. 71 por 3. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da, por favor? Los compañeros del último, como aquí en Conversan también están abrazando, déjense. A una señorita, si le veo que la abraza a una señorita, y si me siento medio contento, pero si se abrazan entre varones, se va a dar cosas.
60,34. ¿Gramos de qué? ¿Qué me quedó? KOH. Verán, atiendan, aquí viene lo importante. Esto es lo que necesito. Es lo que se necesita. En cambio, esto de acá, porque acá también tiene otro dato, miren, gramos de KOH. Esto es en cambio lo que tienen. Ya, eso es lo que tienen. Mi pregunta es, si necesitan menos de lo que tienen, ¿sí o no que va a sobrar KOH? Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante de los dos? ¿El cloro o el KOH? Vuelvo y repito, miren, necesitan 60,34 gramos de KOH, pero tienen 63, es decir, va a sobrar KOH. Por lo tanto, ¿cuál es el limitante? El cloro, porque ese es el que ya se acabó, el que se agota primero, no porque tenga menor valor. Yo he visto ejercicios donde que les dan 1 gramo de un químico y 20 gramos del otro, y termina que el de acá es el que se acaba primero, el de 20 gramos. O sea, no se dejen siempre darse cuenta porque este es menos, entonces por eso es el limitante. No. Entonces, este es el reactivo limitante. ¿Qué es lo interesante de tener el reactivo limitante? Es que ya no me interesa el otro dato. Trabajo solo con el reactivo limitante. Entonces voy a partir del dato del reactivo limitante para hallar lo que yo quiero. 38,25 gramos de cloro. Ese es el reactivo limitante. Voy a pasarle ahora a lo que me piden. Dice, ¿cuál es la masa en gramos de clorato de potasio? Ese es mi dato, mi incógnita, porque es lo que me piden. Entonces, primero le paso a moles. Recuerden, cuando me dan gramos, me paso a moles. Yo digo, un mol de cloro ¿tiene cuánto? 71 gramos de cloro. Ahora ocupo mi estequiometría para pasar de lo que me dan a lo que me piden. Me dan cloro, es decir, 3. ¿Dónde pongo eso? ¿Arriba o abajo? Abajo, para que simplifique. 3 mol de cloro. ¿Forma cuánto de clorato de potasio? Acá está el clorato de potasio de pronto. Sí. ¿Cuánto de clorato de potasio me dan? Acá está, ese es el clorato de potasio. ¿Qué número está adelante? No, cuando no hay nada es el 1. Sí, el 1. Es el número que está adelante. Ese es el número estequiométrico. Sería 1 mol. Toda la relación es en mol. 1 mol de clorato de potasio, que sería KClO3. Pero a mí me están pidiendo cuál es la masa en gramos, no me están pidiendo en moles. Entonces, ¿qué hago? Le paso a gramos. ¿Cómo? ¿Cómo le paso de moles a gramos? Con el peso molecular. Aquí ya me están dando el peso molecular, miren. Entonces, ¿qué digo yo? 1 mol, ¿no es cierto? Siempre la relación es 1 mol. 1 mol de KClO3, ¿cuántos gramos ha tenido? 122,5 gramos de KClO3. ¿Ya? Bien, ¿ya están gramos? Sí. Entonces, ¿cuánto me da eso? Se va gramos de cloros con gramos de cloros, moles de cloro con moles de cloro, moles de KClO3 con moles de KClO3 y me queda en gramos de KClO3. ¿Cuánto me da eso, por favor? Calculen. $38.25 por 122.5 dividido para, paréntesis, 71 por 3, cierre. ¿Cuánto? 22,2. Queda 20, aproximadamente 22, ¿no es cierto? Aparentemente debería ser 22. Pero aquí me dan una última cosita. La eficiencia de la reacción. ¿Qué es esto de la eficiencia de la reacción? Miren que la reacción química no es más que una teoría, es algo que inventado por el hombre. Pero de ahí a la realidad es otra cosa. Es como se deben poner los memes en el Facebook. Dice expectativa versus realidad, ¿no es cierto? Sí, expectativa que sí que chutica en el examen de grado va a sacar 1000 y en realidad me saco 500, ¿no es cierto? O sea, esas son las expectativas versus realidad. Es decir, qué alejada está la realidad de la expectativa. Por eso al final
usted tiene que multiplicar por la eficiencia de la reacción, que dice que es 50%, es decir, 0,5. ¿Cuánto me da eso? 11, ¿no es cierto? Entonces la respuesta ha sido 11. En una de las alternativas está el 11, en este caso en la alternativa A. Por lo tanto, para este problema la alternativa correcta ha sido la A. Sí. Y si había el 22, es decir, si no multiplicaban por la eficiencia fallaban igualmente. Imagínense al último, después de como 5 minutos de estar haciendo el problema, fallarlo porque no multiplico por la eficiencia, entonces había sido un crimen, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Vamos con esto. Dice, ¿cuál de estas reacciones cumple la ley de Lavoisier? Veamos, lo voy a maximizar, lo voy a aumentar un poco más para que ustedes lo vean. A ver, atiende. ¿Esta reacción cumplirá la ley de Lavoisier? ¿Sí o no? ¿Cuántos cobres tienen a la izquierda? ¿A la derecha? No es posible. No, o sea, si hay dos. Hay dos cobres. ¿Es posible? No. La masa, verán, es como que yo dijera, a ver, digamos que le hago fila de varones, fila de mujeres. ¿Cuento cuántas mujeres? 20. ¿Cuento cuántos varones? 18. Y les hago pasar y digo, formen grupos de trabajo de 5 personas. Se forman. Cuando yo vaya contando en los grupos de trabajo aquí, ¿cuántas mujeres en total y cuántos varones hay? ¿Cuántos debería haber? 20 varones, o mejor dicho, 20 mujeres y 18 varones. Es decir, si afuera estaban 20 mujeres y 18 varones, y acá adentro están 21 mujeres y 18 varones, me extraño y digo, ¿qué pasó aquí? O sea, nació alguien es pícoro de Macuno, o sea, alguna mujer tiene ese poder, ¿no es cierto? No es posible. La ley de la conservación de la masa dice, lo mismo que tienes acá, debes tener acá. Esta no cumple con la ley de Lavoisier. Esta cumplirá con la ley de Lavoisier. A ver, ¿cuántos carbonos tengo? 1, acá 1. ¿Cuántos hidrógenos? Acá 2 por 2, 4. ¿Cuántos oxígenos? 4. Acá están 2 y 2 de acá, 4. Esta está cumpliendo con la ley de Lavoisier. Con todo, dicen, veamos la otra. Mira, aquí están 2 oxígenos y aquí está solo 1. Entonces no cumple con la ley. Aquí está 2 platas y aquí está 1. Entonces tampoco cumple con la ley de Lavoisier. Así de facilito. Veamos esto. Dice, identifica el proceso metabólico anabólico. A ver, ahí están los que saben un poquito de biología. A ver, ¿qué es el metabolismo? Es la capacidad de transformar el alimento en energía, ¿no es cierto? Eso es un metabolismo. Hay 2 tipos de procesos metabólicos: el anabólico y el catabólico. Diferencia entre el anabólico y el catabólico. Hay una diferencia facilita para identificar cuándo es anabólico y cuándo es catabólico. Un proceso catabólico necesariamente necesita absorber, un proceso catabólico necesita o necesariamente libera energía, ¿sí? En cambio, un proceso anabólico absorbe energía. ¿A qué me voy con eso? Verán, luego de que se está produciendo ese proceso, usted le topa al cuerpo y está caliente. Eso quiere decir que es un proceso metabólico o catabólico. Perdón, anabólico o catabólico, disculpe. Digamos que aquí yo meto algo adentro ya, y después le sacudo y topo. Y está caliente, se ha calentado. Lo que estaba frío ahora está caliente. ¿Anabólico o catabólico? Es un proceso catabólico porque está liberando energía y eso se siente en el calor. Sí. Por ejemplo,
La digestión, ¿será un proceso anabólico o catabólico? La digestión es catabólico porque usted topa su estómago y está caliente. Parte de la temperatura del cuerpo viene de lo que se está digiriendo los alimentos, pues. De ahí viene. Sí. Otra forma de darse cuenta si es anabólico o catabólico es que en un proceso catabólico ya se digiere productos elaborados. Es decir, nuestra digestión es netamente ya de productos elaborados. No quiero decir que de los que se compran en el Supermax. Quiero decir que al comerme una hoja, por ejemplo, cojo una hoja y me como. ¿Sí o no que la hoja ya está elaborada? No tenemos que elaborar nuestro propio alimento. ¿Cuáles son los que producen su propio alimento? Las plantas, pues. Ellas no están comiéndose nada, ellos están consumiendo, produciendo su propio alimento. ¿Sí? ¿En qué procesos las plantas producen su propio alimento? En la fotosíntesis. Por eso la fotosíntesis es un proceso 100% anabólico. Porque, ¿cómo se produce la fotosíntesis? En la hoja absorbe la energía del sol. ¿Sí? ¿Sí me enseñaron eso? Por eso es que solo se puede producir la fotosíntesis en el día. Porque en el día hay absorción de la luz solar. ¿Sí? A ver, la respiración celular, catabólico. Fermentación láctea, catabólico. ¿Sí han topado cuando está fermentando la leche y han visto que está un poco caliente? Sí, es un proceso catabólico. Y la digestión es catabólico. Anabólico, como aquí me estaban preguntando, anabólico es la fotosíntesis, es un proceso anabólico. Perfecto. Veamos esto. Dice, completa la frase. Las enfermedades autoinmunitarias son, ahí están, aquí están las es como completa la oración, ¿no? Como habíamos visto en el ENES. ¿Qué será? A ver, las enfermedades son, bla, 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 la primera, la que inflamatorias resultan de la combinación de de pronto acá dice componente, de un componente, con la segunda palabra, que deberá venir acá, y diversos factores, bla, bla, bla. ¿Qué será? A ver, ¿cuál completo? ¿Será que las enfermedades autoinmunitarias son respuestas inflamatorias crónicas complejas, resultan de la combinación de un componente inmunitario y diversos factores hormonales, creo que dicen? No, ¿no es cierto? Cuando se habla de enfermedades, se habla de patologías. Sí. Las enfermedades autoinmunitarias son patologías inflamatorias crónicas complejas que resultan de la combinación de un componente genético y varios factores ambientales. Es decir, usted este tipo de enfermedades las puede recibir las puede tener debido a un componente genético, es decir, a través de la herencia, o factores ambientales, quiere decir que también puede ser adquirido del medio externo. Por ejemplo, ¿quién me dice cuál será un tipo de enfermedad autoinmunitaria? Según lo que acabamos de leer. Un ejemplo de una enfermedad autoinmunitaria. La tos no, porque la tos no viene genéticamente. Tiene que venir o bien genéticamente o bien adquirida a través de factores. No, la chikungunya usted necesita que venga un bicho y le pique. No puede venir de componentes genéticos. El cáncer, pues sobre todo el cáncer de mamas. El cáncer de mamas, si usted no tiene cuidado o si tiene una mala alimentación, puede producirse el cáncer de mamas. O las personas que vienen de mamás que tuvieron cáncer de mamas, es muy probable de que también adquieran cáncer de mamas. Otra enfermedad más común incluso que el cáncer, la diabetes. El SIDA no, porque el SIDA necesariamente es adquirido.
El SIDA no viene de la genética. La diabetes, por más que usted sea flaquito, haga ejercicios, todo eso, usted está destinado a tener diabetes. Sí. Usted lo que hace ejercicio, se cuida en la comida, es simplemente para evitar que la diabetes le ataque muy rápido. Sí, nada más. De ahí usted va a tener diabetes, su papá y su mamá tienen diabetes, usted va a ser diabético y punto. Sí. Pero ha habido casos donde que ni papá, ni abuelos, ni nadie es diabético y una persona se vuelve diabética. ¿Por qué? Hacen el estudio, mucha Coca-Cola, muchos dulces, o sea, también puede adquirirlos, no necesariamente del componente genético. La diabetes es una enfermedad que es muy peligrosa. Al menos ustedes tienen herencia genética diabética, entonces deben cuidarse mucho, ¿no? Sí, para que no les afecte a muy temprana edad. Sí. No les estoy alarmando, pero cuidándose bien. Yo he visto que hay gente que llega tranquilamente con diabetes a los 80 años. O sea, no. Y gente que hace deporte y todo, y en un accidente de tránsito a los 18 años muere. O sea, tampoco es que la vida es comprada, como dicen, ¿no es cierto? Sí. Veamos esto. Dice, relaciona los tipos de nutrición. Tipo de nutrición es cómo se alimenta un ser. Quizá de estas no tengan ni idea, ¿no es cierto? Pero la que yo sí conozco es de la parasitaria. A ver, ¿qué es un parasitismo? A ver. Se aprovecha, ¿no es cierto? Es un parásito. Aprovecharse. Y el parásito será que le ayudan algo a su... Eso es simbiosis, ¿no es cierto? Entonces mira, aquí está parasitaria y simbiótica, estas dos sí conozco. La parasitaria es cuando le produce más bien un daño al que le aloja. Entonces parasitaria será organismo se alimenta de materia orgánica de la forma denominada huésped. Sí, ¿no es cierto? Esta es la parasitaria. Organismo se alimenta de materia orgánica sólida que debe ser ingerida, digerida y absorbida como ocurre en la mayoría de animales. Nutrición de organismos que obtiene la materia orgánica de otro ser vivo al que beneficia con esta relación. Sería simbiótica, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que dice 3A y 4C. 3A y 4C. ¿Cuál tiene 3A y 4C? La opción B, es la única, ¿no es cierto? 3A y 4C. Sin importarme lo demás. Pero de pronto ya nos damos cuenta que el ozoica ha sido la común, la que nosotros comer de lo que viene de un medio externo, ¿no es cierto? En cambio la saprófita, ha sido cuando los organismos vierten enzimas digestivas sobre materia orgánica y posteriormente absorben el alimento semidigerido. ¿A cuál animales parece eso? Que dice que vierten enzimas, es decir, de ahí luego dice que ese organismo se disuelve, se derrite, no sé, y luego va y le come ya semidigerido. Es para no estar masticando, solamente ya como decir, se toma una bebida nomás, una colada. ¿A qué les parece? Hay un animal que hace eso. Bueno, hay muchos animales, pero un ejemplo muy claro. La araña. ¿Se han visto que cuando en las telarañas van a estar colgados hay animalitos? Alguna vez sabrán y cogerán uno de ellos, la abren y adentro no tiene nada. Es solo la cáscara nomás. Es porque viene la araña y le inyecta su saliva, unas enzimas que tiene, unos jugos gástricos que tiene. Le inyecta ahí y le deja ahí al animalito. Le dejará un día, 2 días, no sé. Luego viene, se chupa su jugo, ¿no? Todo, y le deja. Es decir, el animalito tenía carne y todo eso, pero luego de que le inyectó, esas enzimas disolvieron toda la materia viva del animal y convirtieron en un jugo para que se tome la araña. ¿Sí? Bien. Entonces ya hemos hecho eso. Vamos a la siguiente. Dice aquí, identifica la alteración a nivel genético causada por el arroz. Verán, más o menos de lo que habla esto, ya. Quizás en su casa tengan más tiempito para verse una leidita de eso. Le detienen al video y se dedican a leer un poquito. Pero bueno, por falta de tiempo les voy a hablar.
Lo que habla un poquito aquí es de cómo los alimentos transgénicos, o sea, cuál es el riesgo que tienen los alimentos transgénicos. ¿Sí saben lo que son los alimentos transgénicos? Son aquellos que han sido alterados genéticamente, introduciendo genes de otras especies, que pueden ser perros, gatos, ratas, cualquier cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ingeniería genética ha llegado, imagínense, una de las plantas más utilizadas por el mundo entero es una el arroz y otra el trigo. Sí. ¿Cómo está, Alicia? Buenas tardes. ¿Aló? Verán, es el trigo. Pero ¿cuál es el pequeño gran problema del trigo? Que es muy débil la planta de trigo. La planta de trigo muere enseguida por un poquito de alteración del clima, muere la planta de trigo. Sí, al menos en Estados Unidos caen muchísimo las heladas. Aquí también saben caer las heladas. Y mata el trigo, plantaciones enteras. Entonces, para evitar eso, los ingenieros genéticos le ponen en la planta de trigo, le hacen alteraciones genéticas. Y de esa manera, por más fuerte helada que venga, la planta de trigo sigue intacta. El problema es que sale el grano de trigo, hacen el arroz, como es el pan, todo eso. El gran problema de lo que piensa la gente, todavía no hay estudios comprobados de eso, pero hay mucho peligro de que ese alimento, como ya viene con alteraciones genéticas, al final también el consumidor se vea alterado genéticamente, es decir, que llegue a alterar sus genes. No hay estudios demostrados, pero hay ese peligro latente. Y la misma Organización Mundial de la Salud establece de que no se debería consumir alimentos transgénicos. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. No creo. Por hoy no. Ya dice gracias. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasó con el arroz? Miren, un estudio, según lo que dice esto, demostró que, el arroz ingresa a nuestro organismo, ¿no es cierto?, como cualquier alimento, y se digiere en un cierto tiempo, necesita tiempo para digerirse, pero se demostró que el arroz genéticamente modificado se digería mucho más rápido, es decir, nuestro cuerpo digería más rápido el arroz modificado que el arroz natural. Entonces, de esa manera, dicen, no, pues, si el cuerpo reacciona de esa manera ante ese tipo de sustancia, es porque algo le está haciendo, ¿no es cierto? Podría provocarle algún daño. Entonces, según lo que les acabo de explicar, dice, identifica la alteración a nivel genético causada por el arroz. ¿Será que ha logrado superar el proceso digestivo en los seres humanos? ¿O será que ha conseguido aplicar el principio de equivalencia sustancial en el ser humano? ¿O será que ha logrado superar las pruebas de peso, imagen y contenido nutricional? ¿O ha conseguido superar el proceso de biosíntesis del colesterol en seres humanos? ¿Ya? Ahora, medio como que le leamos rápido, ¿ya? Dice, verán, les leo. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nanjing, China, demostró que el material genético del arroz, el microARN, es capaz de regular la expresión de otros genes, superando el proceso digestivo. Aquí hay una parte importante, superando el proceso digestivo del ser humano en la alimentación y alterando la biosíntesis del colesterol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el arroz genéticamente modificado? ¿Superado el proceso digestivo en los seres humanos o ha conseguido superar el proceso de biosíntesis del colesterol en seres humanos? ¿Cuál de los dos será? La correcta es la D. Ha conseguido superar el proceso de biosíntesis del colesterol. De ambas habla, pero lo preocupante es que, dice, supera el proceso digestivo porque supera el proceso de biosíntesis del colesterol. ¿Sí? Bien, entonces ese es el peligro que tienen los alimentos transgénicos, ¿no? Veamos con esto. Dice,
Identifica o relaciona el riesgo. El vulcanismo. ¿Será que el vulcanismo son precipitaciones abundantes? ¿O subducción de las placas Nazca con la sudamericana? Sí, ¿no es cierto? Subducción así. Ubicación ecuación territorial en la orilla del Océano Pacífico, o sucesión de estaciones lluviosas. En realidad es esto. El Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Sí, entonces por eso tiene el peligro de mucho vulcanismo. Sería 1BC, ¿no es cierto? ¿Cuál tiene 1BC? La opción C. Perfecto. Vamos con esta. Dice, lee el texto y responde la pregunta. Erupciones volcánicas en el Ecuador. Aquí les pone un poco de una lectura que es medio, que no tiene no es para qué. Identifica las acciones que debe realizar frente a un evento sísmico, es decir, un efecto volcánico. Buscar refugio en lugares altos, ¿será adecuado? No, eso es para cuando es inundaciones, ¿no? Proteger debidamente nariz y boca. Seguir normas de evacuación. Determinar tiempo de alerta. No necesariamente. Las principales son proteger nariz y boca, 2 y 3. Y las 5 que no tengo esa opción. Pero en cambio es 2, 3 y 5. En realidad es la opción D. ¿Ok? ¿Sí? Esa tiene 2, 3, 5. La 5, como digo, no la tengo, pero esa es. Porque además no hay 2, 3, 4, miren. ¿Sí? Solamente 2, 3, 5. ¿Ok? Veamos esto. Dice, teoría del origen de la Tierra. La teoría del origen de la Tierra, básicamente hay dos teorías. Que cómo la vida en la Tierra, mejor dicho, cómo se genera la vida en la Tierra. Hay tres teorías. La una teoría es la creacionista, que habla que Dios creó la vida. La otra teoría es la abiogenista, que dice que había una colada de aminoácidos, todo eso, y espontáneamente apareció la vida. O sea, de materia inerte sale la vida ahí, casualmente. Y la última, que es la teoría que habla de que una espora entró desde el espacio con vida, esa espora viviente, y de esa manera llegó la vida a la Tierra. Lo cual no es muy loco, verán. Imagínense que ustedes que cuando el transbordador espacial sale de la Tierra y se acopla a la Estación Espacial Internacional y luego regresa a la Tierra, apenas llega a la Tierra, apenas aterriza, se le va y se le cubre con una especie de lona, así como de circo, se le cubre, y de ahí se le bota cualquier cantidad de gases venenosos para que mueran toditas las bacterias con las que viene del espacio. Es decir, en el espacio hay bacterias, hay vida en el espacio. Eso de creer que solo aquí en la Tierra hay vida, eso es mentira. Vida hay en el espacio. Es posible que en la Luna también haya vida, pero no necesariamente es la forma de vida que nosotros creemos más inteligente que nosotros. Simplemente bacterias. En Marte puede haber bacterias. O sea, lo que quiere la gente es saber qué tipo de bacterias hay. Habrán bacterias parecidas a las de aquí, serán diferentes, no sé. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué los de la NASA inmediatamente matan esas bacterias? Porque quién sabe que vengan enfermedades que acaben con la humanidad, ¿no es cierto? Una de esas bacterias sea tan peligrosa, que sea 1000 veces más poderosa que el H1N1, ¿no es cierto? Ya. Claro, entonces es muy peligroso eso. La creacionista, ¿qué dice? Que un ser divino, ¿no es cierto? La creacionista, que un ser divino creó la vida. Y la biogenista, repentinamente a partir de materia inerte, ¿no es cierto? Sería 1B, 2C. 1B, 2C sería la opción C. Perfecto. Veamos esta. Dice, identifica la influencia de la temperatura en la composición del suelo. ¿Cómo la temperatura influye en la composición del suelo? Eso han de saber muy bien los que están siguiendo agrícola, ¿cómo se llama? Bueno, los que siguen acá en el Andaguirre. ¿Será que a mayor temperatura, mayor descomposición de la materia orgánica? Puede que sí, ¿no es cierto? A menor temperatura, mayor descomposición de la materia orgánica, no. La temperatura no influye en la composición del suelo, sí influye, ¿verdad?
¿Las altas temperaturas provocan erosión del suelo? No. Lo que provoca erosión, ¿a qué se le atribuye la erosión del suelo? Al viento y al agua, más no a la temperatura. ¿Sí? Esta sí, a mayor temperatura, mayor descomposición de la materia orgánica. Perfecto. Vamos con esto. Dice, el pH es una propiedad físico-química del suelo que influye en los cambios de su estructura. Todos los enunciados son verdaderos, excepto ¿cuál? Uno de ellos dice que no tiene que ver nada con el pH. ¿Será que el pH altera los minerales? Sí. Sí, altera los minerales el pH. ¿Crea estructuras inestables el pH? Esta no crea estructura. ¿Tiene que ver con la aireación del suelo? Sí, tiene que ver con la aireación del suelo. ¿Y humedad del suelo? Sí. Lo que no hace el pH es crear estructuras inestables. ¿Sí? Siguiente. Dice, identifica las prácticas conservativas para los recursos naturales. ¿Será que para conservar los recursos naturales debemos hacer actividades que se realicen con energía autogenerada? Es decir, energía fotovoltaica, energía eólica. ¿Será eso bueno para la conservación de... Sí, ¿no es cierto? Usar productos que contengan gases CFC. ¿Qué son los gases CFC? Sí. El que viene en el Axe, en el eterol que van a curar ganado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es el peligro que tienen esos gases? Los CFC. Ese gas es tan livianito que sube hacia la capa de ozono. Hagan cuenta que esa es la Tierra y aquí está la capa de ozono. ¿Sí saben que la capa de ozono cubre que no entren los rayos ultravioletas, ¿no es cierto? Los rayos ultravioletas ingresan y no entran a la atmósfera de la Tierra. ¿Cómo no entran a la superficie de la Tierra? Porque son reflejados por la capa de ozono. Los rayos ultravioletas son extremadamente peligrosos. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes leen aquí, dice en alguna parte, dice, Dasani sin gas, agua purificada a través de la tecnología de osmosis inversas y ozonificada. ¿Sí? Entonces, osmosis inversa quiere decir que lanzan rayos ultravioletas contra el agua. Ningún ser vivo queda al final aquí luego de lanzar rayos ultravioletas. Nada, no vive nada. Los rayos ultravioletas son sumamente letales, destructivos. ¿Sí? El problema de los gases CFC es que suben hasta acá y crean una burbuja aquí y desplazan la capa de ozono, la desplazan y queda una burbuja de gases CFC. Entonces por ahí pasan tranquilamente los rayos ultravioletas y acaban con la vida donde que impactan. Por eso se hablaba de agujeros en la capa de ozono en algunos lados. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron muchos científicos? Lograron bombardear esto, sí, y hacer que se queme eso de esas burbujas. Lograron bombardearles con aviones, qué sé yo, con explosivos, y se quemaron esas burbujas de CFC, porque el CFC es metano básicamente. ¿Y el metano de dónde se ocupa? Del petróleo o de los basureros. Cuando se descompone la materia orgánica se crea metánica. Y también ¿saben cuál es el mayor productor de metano en el mundo? De gases CFC, las vacas, ¿no? Las vacas, los pedos de las vacas son pero metano purito. Sí. Y también el popó de la vaca al descomponerse sigue botando metano hasta... Las vacas producen el 70% de metano en el mundo. Y cada vez como hay más seres humanos, hay que tener más vacas, ¿no es cierto?, para dar a alimentar a la gente. Entonces más vacas, más metano y más... Sí, es una cosa terrible. Usar productos CFC es nocivo. Propender a la utilización de productos biodegradables. Por ejemplo, si se acuerdan que antes estas botellas eran durísimas, ahora en cambio ya son más frágiles.
¿Es para qué? Para que se descomponga mucho más rápido. Sí. Entonces, utilizar este tipo de productos que ya se descomponen más rápido. Oh, por ejemplo, esta funda de aquí, perdón. Esta funda plástica, tal vez que se descompone en unos 50 años. Pero las fundas que ahora venden en las tiendas que dice biodegradable, a lo mucho en unos 2 meses estar en la tierra ya se descompone. Entonces, por eso es bueno ocupar productos biodegradables. Clasificar, reducir, reusar, ¿será bueno? Producción y consumo de energía eléctrica. No, no es cierto. El producir energía eléctrica es dañino para la tierra. Alguien dice, pero no, pues, si hacemos energía eólica no pasa nada. Y cuando un pajarito está pasando por ahí, paz contra la... Créame que había un proyecto de energía eléctrica eólica en la isla de Santa Cruz, en Galápagos. Sí. Y no se le logró hacer, porque justo era una zona de tránsito para migración de una especie de aves. Justo por ahí. Entonces mejor se evitó hacer eso. Sí. Etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto sería 1, 3, 4. La que tiene 1, 3, 4 la opción B. ¿Ya? Seguimos. Dice, completa el párrafo con las correctas. Darwin en su teoría de la evolución de las especies plantea que cuando los de la población de una misma se reproducen, la nueva debe parecer de sus... Cuando los individuos posiblemente, ¿no?, de la población de una misma especie, está bien, se reproduce, la nueva generación, perfecto, debe parecerse a sus progenitores. Eso es correcto, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría de Darwin. U otra cosa que dice la teoría de Darwin es que una célula se produce de otra célula ya viva y de las mismas características. Sí, es decir, no es que puede salir una célula del oído de una célula del estómago. Imposible. Una célula del oído tiene que producirse una célula del oído mismo. Sí, pero no es que, por eso decía, de una célula viva. No es que espontáneamente sale una célula viva, no. Tiene que salir de otra célula viva. ¿Ok? Veamos qué dice aquí. Selecciona las teorías sobre el origen de la vida. ¿Cuáles nomás son? Generación espontánea, es decir, de la nada apareció la vida. ¿Es una teoría? Sí, sí es una teoría. Inflacionaria, creacionista, Big Bang. No, este es del universo, no es de la vida. Evolucionista, biogénesis. Entonces sería 1, 3, 5 y 6. 1, 3, 5 y 6 sería la B, ¿ok? Dice, relaciona los niveles de organización. A ver, ¿cuáles son los niveles de organización? Es como una escalerita esto. Ustedes ya les debieron haber visto algún lado. Primero está el individuo, ¿no es cierto? Conjunto de individuos forman una comunidad o una población. Población es primero, ¿no? Conjunto de individuos forman una población. Conjunto de poblaciones forman una comunidad. Sí. Conjunto de comunidades forman... Hagamos aquí. Conjunto de... A ver, la población, conjunto de individuos, ¿no? Comunidad, conjunto de poblaciones. ¿Sí? Después de la, a ver, individuo, población, comunidad, de ahí viene comunidad, de ahí viene ecosistema, biosfera y bioma. ¿Sí? Ahí viene un ecosistema, viene biosfera, bioma. Primero viene el bioma, el último la biosfera. Algo así es. O creo que el ecosistema no es aquí, creo que esos dos son acá. Bueno, no me acuerdo muy bien. Pero la cosa es que la biosfera, en cambio, es sí, está bien. Entonces la biosfera, a ver, el bioma es interacción entre ecosistemas, ¿no es cierto? Y la biosfera es conjunto de ecosistemas.
al revés. El bioma es conjunto de ecosistemas y la biosfera es interacción entre ecosistemas. ¿Sí? Sería 1, no hay, ¿no es cierto? Entonces al revés esto. ¿Sí? La biosfera es conjunto de ecosistemas y el bioma interacción entre ecosistemas. Ya dice. Sería 1B, 2C. Sería la opción B, ¿no es cierto? Ya listo. Ok. ¿Sí? Veamos esto, dice complete. La fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos fases de la fotosíntesis. Uno, lo que se conoce como la fase, esto debieron haberles dado a los que hacían agronomía. ¿Sí? Hay una fase luminosa y una fase oscura. ¿Sí? Una fase oscura. ¿Qué pasa en la luminosa? Dice, el ciclo de Calvin. ¿A cuál de los dos ciclos se conoce como el ciclo de Calvin? ¿A la fase luminosa o a la fase oscura? El ciclo de Calvin es la fase oscura. ¿Sí? Ciclo de Calvin o fase oscura. Entonces estamos entre una de las dos, ni esta ni esta. ¿Sí? Se realiza en el estroma, para lo cual su siguiente ruta es la fijación. ¿Qué se fija en la fase oscura? ¿Se fija el carbono o se fija el oxígeno? Carbono. Se fija el carbono. ¿Sí? La formación de la... Ya, toda la opción A. ¿Sí? Perfecto. Es para la formación de fósforo de hidrógeno, no sé qué. Ya, perfecto. La termodinámica, las leyes de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Es cómo la energía interactúa en un sistema, cómo la energía térmica se desplaza en un sistema. Para eso el sistema debe ser un sistema abierto. ¿Sí? La termodinámica se efectúa, o las leyes de termodinámica son propias de un sistema abierto. ¿Ok? Dice, entre la biosfera de la Tierra y el resto del universo existe un intercambio de elementos, energía, fluidos o gases. ¿Qué entre la Tierra y el resto del universo? ¿Qué intercambio de qué hay? De elementos, de energía, de líquidos o de gases. De energía, ¿no es cierto? Ya les había hablado de antes y les había manifestado que la energía ingresa y sale. ¿Sí? Hay intercambios energéticos. Son medidas de seguridad para seguir en el momento de un sismo, excepto, ¿cuál de ellos no se debe hacer en el momento de un sismo? Ir a la zona de seguridad. Eso hay que hacer. Sí, hay que ir a la zona de seguridad. Pero dice, excepto, verán, excepto. ¿Cuál no hay que hacer? Dice, utilizar ascensor. Esta no hay que hacer. Porque se puede ir la energía eléctrica y quedarse atrapados ahí, ¿no es cierto? Y se pueden quedar atrapados días enteros, créanme, eso sí. Y peor si usted es claustrofóbico. Yo tenía un amigo que una vez se quedó el ascensor detenido. Chuta, al rato menos pensado, ya estaba sin camiseta. Y digo, ¿ahora qué me quiere hacer ese tipo? Ha sido claustrofóbico, estaba desesperado, el pobre, no, ya lloraba ya. Sí. Bueno, veamos esto. Dice, ordena las fases del proceso digestivo del ser humano. ¿Cuál será el orden? ¿Qué es lo primero que tenemos? A ver. Lo primero viene es la ingestión, ¿no es cierto? Luego, digerir, ¿no es cierto? Luego viene la absorción y por último la defecación, ¿no es cierto? Sería 2, 4, 1, 3. Sería la opción B, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra, miren, de química. Sí. Dice, en espeleología se usa como iluminación principal de lámparas.
La reacción que se produce en ellas es la que ustedes pueden ver ahí. Calcula la masa de ácido acetileno, de la masa de acetileno que se obtendrá si reacciona 45 gramos de agua con suficiente carburo de calcio. Las masas atómicas son tales. Veamos si primero está igualado. Calcio 1, calcio 1. Carbono 2, carbono 2. Hidrógenos 2, acá están 2 y acá están 2, acá están 4. Es decir, no está igualado. Por lo tanto, ustedes tienen que multiplicar este por 2. Ahí sí, 2 por 2, 4. Ahí sí, 2 más 2 de acá 4. Y oxígeno, aquí están 2 y acá están 2. Ahí está igualado. Sí, por eso es importante ver si es que está igualado. Dice, calcula la masa de acetileno. Ahí sí ya está igualado. La masa de acetileno, es decir, de este, si se hacen reaccionar 54 gramos de agua, es decir, tengo que partir de los 54 gramos de agua, de H2O. Pero recuerden que yo tengo que pasar, no puedo trabajar con gramos, sino tengo que pasar a moles, a través del peso molecular. Aquí ya no me dan el peso molecular, yo tengo que calcular el peso molecular del H2O. Del H2, ¿cuánto? Del hidrógeno dice que vale 1. Y hay que multiplicarle por 2 porque hay 2 hidrógenos. Sería 2, ¿no es cierto? Y el oxígeno, hay un solo oxígeno. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos oxígenos hay? Uno solo, entonces por 1. 16 por 1, 16. Total me da 18 gramos sobre mol. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué pongo aquí? En un mol de agua hay 18 gramos de agua. Sí, estoy partiendo de acá del peso molecular del agua. Con eso, miren, sean gramos de agua con gramos de agua, por eso le puse abajo. Ahora me voy a la estequiometría. ¿Qué me dice la estequiometría? A ver. ¿Cuánto de agua? No, siempre es el número solamente el número que está delante. 2 mol de agua forman ¿cuántos moles de acetileno? Acetileno es este de aquí. ¿Cuántos moles de acetileno están formando? ¿Qué les dije? Cuando había ningún número, era el 1, porque aquí estaba el 1, simplemente que no se pone. 1 mol de acetileno, C2H2. Sí. Simplifico, mol de agua con mol de agua. Pero dice calcular la masa de acetileno, entonces tengo que pasarle a moles, a gramos por decir. Entonces, acetileno C2H2, hay que sacar el peso molecular. Carbonos, hay 2. ¿Cuánto es el peso del carbono? 12. Entonces hay que multiplicarle 12 por 2, me da 24. 24. Hidrógenos, hay 2. Ya sabemos que era 1 por 2, 2, ¿no es cierto? 2. Total ha habido 26 gramos sobre mol. Entonces finalmente pongo 1 mol de acetileno. Siempre se trabaja con 1 mol. ¿Ha tenido cuántos gramos? 26, que es lo que acabo de calcular. 26 gramos de acetileno. Y listo, ahí sí ya. Hagamos la multiplicación y ya me quedan gramos. Se va con este también. Sería 54 por 26 dividido para 18 por 2. 54 por 26 dividido para paréntesis 28 por 2, cierro paréntesis. ¿Cuánto me da? 18. Lo que dice aquí, 54 por 26 dividido para, abro paréntesis, 18 por 2. ¿Qué está acá? 39. Perfecto. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. Ahí está. 639. Sí, eso es todo. Ellos de química son los que les saben poner a sufrir a ustedes en el examen. Aunque sea aprenderán de memoria. Son políticas de esta... Listo, se acabó las ciencias naturales. Eso es todo. Ya de aquí empieza estudios sociales. Sí. ¿Quieren de una vez, en unos 10 minutos, ver estudios sociales? De una vez. Sí.
Son políticas estatales para la defensa y recuperación del equilibrio ecológico iniciadas en la Constitución del 2008, excepto, estas no vamos a analizarles, solamente les voy a ir diciendo cuáles son para que tengan el mismo video, ¿ya? Es crear áreas protegidas, esta no es, porque esto de las áreas protegidas ya viene en otras constituciones anteriores, no es propia de la Constitución del 2008. Siguiente, dice, con base a esta imagen de aquí, ¿cuál es la causa social que contribuye al deterioro del medio ambiente? Según lo que está acá, aquí vemos un señor que está en Hiroshima y Nagasaki, que destruyó la ciudad. Sería por causa de los conflictos y el antagonismo, ¿no es cierto? Perfecto. Seguimos. Dice, un aeropuerto verde para Cuenca. Dice, los técnicos de la edificación aseguran que por sus características se puede considerar como... Dicen que es un aeropuerto verde, entonces es sustentable por el hecho de ser. Dice, el objetivo bajo el cual se construyó supone mejorar los niveles de calidad ambiental con la revisión de reducir la dependencia energética. Sí, está bien. A través de la aplicación de medidas bioclimáticas como el uso de energías renovables. Perfecto. ¿Sí? Dice, en el periodo comprendido de 1948 y 1965 corresponde al llamado auge. En esa época fue el auge bananero, ¿no es cierto? Auge bananero. Sí, es la opción A. Siguiente. Dice, con base a los datos del censo de 2010, la tasa... Van a hacer su permiso. Todavía no. Ah, ya. La tasa bruta de natalidad ha aumentado. Se supone que no, ¿no es cierto? La tasa de mortalidad ha disminuido, sí, porque a Correa le gusta que le digan que sí, que ha mejorado, ¿no es cierto? El índice de mortalidad materna es mayor en la Amazonía que en la costa, sí, ¿no es cierto? Porque es difícil sacar a la gente de allá. Entonces sería 2-3, la opción C. ¿Sí? Dice, con base al texto elige los acuerdos que consolidaron el cambio territorial. Aquí habla del Ecuador-Perú, los conflictos bélicos Ecuador-Perú. Sí. ¿Cómo ya se solucionó en el 95? ¿Con qué tratados? Itamaraty no fue el 95. Tratado de este sí, y protocolo de Río de Janeiro no, porque este es del 40, del 41. Y acta de Brasilia sí, sería 2-4. Sería esta de aquí. Veamos esta de aquí. Son consecuencias del desarrollo urbano excepto. O sea que dice que todas ellas son cosas que se producen por el desarrollo urbano, excepto una de ellas. ¿Será que diversos factores antrópicos que fomentan la pérdida de la masa forestal? Sí, ¿no es cierto? Cuando se va desarrollando las ciudades, se va destruyendo la masa forestal. Inadecuada gestión de los recursos que genera riesgos para la salud pública. Sí, ¿no? Puede ser. Acceso inmediato de toda la población a servicios básicos. ¿Será que esto se tiene apenas se comienza? No, no es cierto, esta es falsa. Y esa es la correcta, porque me decían cuál es la falsa. Excepto, dice. Sí, leerán bien cuando dice excepto, verán, no vayan a quedarse. Dice, con base al texto identifica la hipótesis. La organización, bla, bla, bla. Dice, la OEA confía en su autoridad para imponer. No, la OEA no puede imponer, falso. ¿Sí? Estados Unidos tiene la preocupación por la... Estados Unidos no se preocupa de nada. Cuba necesita urgentemente contar con la ayuda de Estados Unidos. A Correa no le va a gustar que diga que sí, que Cuba necesita urgentemente. Simplemente esto. Los países desean mejorar relaciones a través de... a favor de sus pueblos y bla, bla, bla. Sí. Esa es la correcta. Un poquito de lógica nomás, ¿no? Y de coyuntura. Aquí dice, la crisis del Estado-Nación. Sí, acá está más completo. La crisis del Estado-Nación. Dice, en base al texto, identifica cuáles son los factores que aumentaron la crisis del Estado-Nación. La paralización del Estado de bienestar, sí, porque acá lo dice, verán. Dice, el primer factor fue el choque petrolero, ocultó la transformación
Esta transformación desencadenará un proceso de polarización del estado de bienestar en el mundo occidental, sí. El desplome soviético, sí, porque dicen, el segundo factor fue el desplome del llamado campo socialista, es decir, el desplome soviético. La caída del imperio austrohúngaro, no. La inmensa ofensiva contra el Estado, sí, dice, también afectó la inmensa ofensiva ideológica contra el Estado. Entonces está así. Revolución industrial, no, no. Sería la 1, la 2 y la 4. 1, 2, 4 sería la opción A. Dice aquí, crisis en Europa. ¿Qué es lo que provocó la crisis en Europa para el Ecuador? ¿Será que aumentó el desempleo en Ecuador? No, en Ecuador no. ¿Aumento de índices de pobreza en el Ecuador? No. ¿Migración de migrantes a Estados Unidos? No. ¿Retorno masivo de migrantes? Sí. Eso es lo que provoca, porque como ya les va mal, regresan acá. ¿No es cierto? Es como ustedes, van a probar suerte en Quito, les va mal, llegan otra vez acá, ¿no es cierto? No, en serio, espero que les vaya bien en adelante, ¿no? Póngale ñeque, póngale huevos, porque eso es lo que hace falta. ¿Sí? Con base al caso, son soluciones viables para erradicar la desnutrición infantil. ¿Cómo podemos erradicar la desnutrición infantil? Mejorar los programas estatales de alimentación infantil. ¿Será bueno eso para erradicar la desnutrición? Sí, ¿no es cierto? Aumentar los impuestos en alimentos de poco valor nutricional, posiblemente. Desarrollar campañas de educación para la salud, sí. Fomentar y financiar huertos familiares, sí. El que no es este de aquí, porque dice excepto, verán, excepto. Entonces ese no se necesita. Vamos con esto. Dice, con base al caso, son soluciones viables para erradicar. Ya hicimos esto. Vamos con esta de acá. Dice, por favor, trabajen, es la última vez que nos vamos a ver. Van a quedarme bien con ustedes. A ver, con base al texto, ¿a qué grupo de personas está dirigido este beneficio? Dice, en la Constitución se establece la obligación del Estado como deber social de proporcionar rebajas en servicios públicos, bla, bla, bla. ¿Será para adultos trabajadores del servicio público? No. Adultos mayores, mujeres embarazadas, está así, ¿no es cierto? Para ello está dirigido este beneficio. Siguiente. Dice, el liberalismo en el Ecuador postuló la doctrina de una reforma más importante para la mujer como el derecho al sufragio. El derecho al sufragio. Lo que les asignó el deber de ¿qué? De elegir a sus representantes. Trabajar en las instituciones públicas, ser elegidas o opinar. Elegir a sus representantes. Así como se tiene un derecho, también se tiene un deber, ¿no es cierto? Dice, aumento de la asistencia. Aquí está de completar una oración. Dice, las Naciones Unidas a través de la Asamblea General han depositado en la UNICEF la misión de impulsar políticas a favor de los niños, ¿no es cierto? La UNICEF es de los niños, necesariamente. ¿Sí? Acá dice, selecciona los derechos humanos. Los derechos humanos son los básicos. ¿Será que acatar la Constitución será un derecho humano? La vida y la libertad. Rendir cuentas a la sociedad. A la no esclavitud. Practicar justicia de los derechos. No, ¿no es cierto? A no ser arbitrariamente detenido. Sí. Sería 246. 246 tiene la opción de... Bien, dice, identifica a cuál corresponde este medio. Los medios de producción son socializados, todos trabajan mediante asignación de tareas dadas por sexo y edad. No existen ni las clases sociales ni el Estado. ¿Será eso un feudalismo? No, feudalismo era grandes extensiones de tierra. Capitalista, no, porque dice, no hay clases sociales. La capitalista es bien destinada a las clases sociales. Esclavista, no, ¿no es cierto? Es una sociedad primitiva, ¿no es cierto? Como la de los incas. Dice, selecciona las causas del imperialismo. ¿Por qué se provoca el imperialismo? El imperialismo básicamente se provoca por la búsqueda por parte de las potencias europeas de nuevos territorios para invertir sus capitales. Sí, es parte del capitalismo, del imperialismo. Pues. Evitar conflictos bélicos. ¿Quién va a querer evitar conflictos bélicos? La necesidad de tomar control hegemónico militar. Sí. Entonces sería 1 y 3. La que tiene 1 y 3 y 4 es la opción A, ¿no es cierto? Perfecto.
Ya nos falta mucho, estamos en la 45. 10 minutos más ya nos vamos. Dice, completa el párrafo. En la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se caracteriza por una bla bla bla. Segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, ¿qué era Ecuador? Era fabricador, importador, exportador. Era importador, manufacturero, petrolero o agroexportador. Era agroexportador, ¿no es cierto? En esa época. Siguiente. Dice, con base a la noticia identifica su enfoque. Dice, los trabajadores están dispuestos a bajar la propuesta de incremento salarial del SVU en el 2015 si los empleadores flexibilizan su posición, indicó Jaime Riega, director de la bla. Será un enfoque social, político, cultural o de género. Habla de que están entre ellos hablando para quedar de acuerdo del salario básico unificado. Será un enfoque social, político, cultural o de género. Social, ¿no es cierto? Político es si estuvieran hablando netamente de política. Cultural cuando está hablando de algo. Y de género cuando habla de homosexualismo generalmente. Como Correas parece que es homosexual junto con sus panas, entonces le gusta mucho hablar de homosexualidad. Sí. Dice, ¿cuáles fueron los factores que lideraron el proceso de independencia en el Ecuador? ¿Será que los caciques lideraron el proceso de independencia? ¿Los clérigos? ¿Los criollos o los mestizos? Los criollos, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan lo que hablábamos de los criollos? Que Europa, ¿cómo es que España ya no los quería porque decían que habían nacido fuera de España? Entonces ellos dijeron, entonces si España no nos quiere allá, entonces ¿qué chuta hacen los españoles de acá? Así que aquí le sacamos a los españoles, ¿no es cierto? Listo. Dice, ¿cuál de ellos es feudal y cuál es capitalista? ¿Será que feudal es? El poder está dividido en tres partes, ejecutivo, bla, bla. No, eso es capitalista. ¿Feudal será el poder político y económico está en manos de una sola persona? Sí, ¿no es cierto? ¿Será que la acumulación monetaria está en patrones como el oro? Eso es capitalismo. ¿Y la riqueza está en posesión de grandes extensiones de tierra? Eso es feudalismo. Sería 1BD. 1BD es la opción C, ¿no es cierto? Perfecto. Veamos esta, dice, completa el enunciado. La revolución dio origen a una nueva forma de acumulación de capitales, debe ser, ¿no? Sí, entonces la revolución industrial, sí, dio origen a una nueva forma de acumulación de capitales. Veamos esta de acá. Dice, con base al texto, elige las acciones para preservar el patrimonio. ¿Será que para preservar el patrimonio? ¿Sí? ¿Será que es buena la educación a la comunidad para preservar el patrimonio? Puede ser, ¿no es cierto? ¿Apoyo financiero nacional? No necesariamente. ¿Intervención de organizaciones no gubernamentales? No necesariamente. ¿Recuperar bienes culturales? Sí. ¿Asistencia técnica internacional? No necesariamente. ¿Promoción de las costumbres del lugar? Sí. ¿Debe tener 4 y 6? ¿Cuál tiene 4 y 6? Solamente la opción B. Sí. 1, 4 y 6, está bien. Siguiente. Dice, celebración que tiene como protagonista a una Virgen de Merced, donde se celebra 2 veces al año. Otro protagonista es un hombre con la cara tiznada y vistosos ropajes. Es la dama negra, ¿no es cierto? No se vayan a olvidar que las fiestas del amor es las fiestas de una bebida. Sí. Y el Corpus Christi creo que se daba se me fue, creo que era Saquisilí, por ahí creo que es el Corpus Christi, creo que es por el norte, no me acuerdo bien. Quinche, dice el compañero. Bien, con base al texto, son frases relacionadas con la identidad cultural, excepto, ¿cuál no será parte de la identidad? Posibilita consolidar sociedades que resguardan sus tradiciones. Ese sí, ¿no es cierto? Es necesaria para conocer y apreciar nuestra historia. Sí, ¿no es cierto? Verán que dice excepto. Nos permite reafirmar nuestra personalidad como objetos individuales diferenciados. No, ¿no es cierto? Entonces esa es la correcta. ¿Sí? Dice, identifica la práctica que promueve directamente el respeto de la diversidad cultural.
Directamente, ¿cuál de ellas? Difusión de programas televisivos educativos en lenguas ancestrales. ¿Será que eso promueve la identidad cultural? Sí, ¿no es cierto? Y es justamente lo que hace el gobierno cuando hace esos programas de, por ejemplo, de... ¿Cuál? Educa TV, también el otro que habla, ¿cómo es? Que está María Mercedes Cuesta, que da a las 11 de la mañana por ahí. ¿Cómo? Pluri TV, Pluri. Hasta ahora no la escucho bien, estoy medio sordo. Vamos con esta. Dice, relaciona los elementos que pertenecen al patrimonio tangible. Acuérdense que el patrimonio tangible es lo que se puede tocar. Los vestigios arqueológicos, sí. Memorias, monumentos, los objetos artesanal, el conocimiento de los curanderos. Sería 1, 3, 4. Sería la opción B. Ya nos falta 3 citas nomás. Dice, elige las causas del deterioro del medio ambiente en las Islas Galápagos. ¿Por qué se va dañando el medio ambiente? Contaminación del suelo por actividad minera. No, en las Islas Galápagos totalmente prohibida la actividad minera. Cultivo de palma africana. No, en las Islas Galápagos totalmente prohibida el cultivo de palma americana. Incremento de la frontera agrícola, eso sí, a medida que va creciendo la población también va de crecimiento, como va decreciendo la flora y fauna nativa y va creciendo la frontera agrícola. Reducción del manglar por actividad camaronera. No, prohibido ya la actividad camaronera. Uso de combustibles fósiles. Caza y pesca de... Sí, ¿no es cierto? Sería 3, 5 y 6. Sería la opción D. Dice, relaciona los legados culturales de la civilización romana. ¿Qué nos dejaron los romanos a nosotros? ¿Será que nos dejaron los juegos deportivos como olimpiadas? No, esto es griego. Sistematización del derecho que influye en Occidente. Sí, el derecho romano es la base del derecho ecuatoriano. Empleo del arco y medio punta. Sí, esto es sería 2 y 3. ¿Sí? Y por último, miren que ya en esta última ya se activa la tecla finalizar, ¿no es cierto? Cuando esté acabado ya ve que toditas están de verde, aplasta finalizar y sale su nota. Ustedes tanto tienen. ¿Sí? Tratarán de exonerarse, compañeritos, estudiarán para que se vayan directamente al primer semestre, les recomiendo. ¿Sí? A ver, dice, con base al caso, elige los campos de investigación de Amnistía Internacional. ¿Qué hacía Amnistía Internacional? ¿Se acuerdan? A favor de los derechos humanos. ¿Defiende los derechos humanos de niños y niñas? No, esto hace UNICEF. ¿Vigila el cumplimiento de los derechos humanos a nivel mundial? Sí. ¿Tiene el mandato de proteger a los refugiados y resolver sus problemas? No. ¿Hacer campañas para los derechos humanos? Sí. ¿Trabaja para proteger y defender los derechos de las mujeres en todo el mundo? ¿Exige juicios para los...? Sí. Sería 2, 4 y 6. Ya sé. Espérame un rato.